Programa con un buen zumo. Zumo Sol, puro zumo de frutas, te ha ofrecido... La policía argentina ha encontrado cintas de vídeo como esta en el registro que ha efectuado en la sede de la secta Los Niños de Dios, en Buenos Aires. Son imágenes rodadas por miembros de la secta para atraer sexualmente a sus víctimas por el sistema que ellos denominan pescar mediante el coqueteo. Buenas noches. Hasta ahora no se habían divulgado en toda su crudeza los métodos que esta secta utiliza para atraer a sus víctimas. Las imágenes que acabamos de ver son un buen ejemplo y hay muchas más del mismo estilo que muestran la brutal explotación a que son sometidos niños, jóvenes y adultos en el seno de la secta. La policía argentina las ha localizado en el curso de una vasta operación contra los niños de Dios llevada a cabo en Buenos Aires durante la madrugada del miércoles. De las 268 personas identificadas como miembros de la secta, la mitad son niños que han sido puestos ya bajo la protección de menores. Entre los adultos hay 6 españoles, 2 de ellos considerados por las autoridades como los líderes de la organización. Nos acercaremos al caso. Antes, los titulares de otras noticias de este viernes 3 de septiembre. El Banco de España rebaja en medio punto el precio del dinero, que queda en el 10%. Los agricultores regalan sus productos en protesta por las agresiones francesas. Los trabajadores de equipos auxiliares se encuentran cerrada la empresa a la vuelta de vacaciones. El ultra Emilio Ellín abandona la cárcel con un permiso penitenciario. Ucrania vende a Rusia su parte de la flota del Mar Negro y sus armas nucleares. Cientos de miles de palestinos en la diáspora sueñan con regresar a Gaza y Jericó. Un informe oficial establece que hubo policías entre los autores de la masacre brasileña. Analizaremos el estado de los equipos de fútbol en la víspera del comienzo de Liga. Veremos lo último de Sharon Stone entre los estrenos del fin de semana. Y escucharemos al nuevo Pavarotti, 40 kilos más delgado, en su actuación de ayer en Madrid. Expertos de todo el mundo califican de secta destructiva a los Niños de Dios, una organización nacida hace 25 años en la California de los hippies y de las flores. Su lema, dicen, es el amor, pero el amor, mejor dicho, el sexo, es solo el arma que utilizan para amasar fortunas. Por la secta, niños, jóvenes y adultos son incitados a la prostitución, un negocio que ellos mismos promocionan con cintas de vídeo como estas. Aberrante. Este es el calificativo escogido por el fiscal federal argentino, Carlos Villafuerte, cuando los periodistas se interesaron por el contenido de las cintas de vídeo. En las grabaciones se pueden apreciar fuertes escenas de lesbianismo, sexualidad infantil e incesto. El pasado miércoles, en los alrededores de Buenos Aires, 137 niños, 8 españoles, de edades comprendidas entre los 4 y 14 años, eran rescatados por la policía argentina en una redada a 10 casas de la secta Niños de Dios. En la misma acción policial también se detenía a 131 adultos. Solo 16, considerados los líderes, permanecen en prisión. Entre ellos se encuentran 2 españoles, a los que se les acusa de asociación ilícita, ocultación de menores y violación de los derechos del niño. Con imágenes como estas, los responsables de la secta captaban a futuros clientes con la única intención de financiar la comunidad promoviendo la prostitución de las niñas y adolescentes. Todo ello bajo el anzuelo del fruity fishing, pesca por el coqueteo. Incluso como elemento original que caracteriza al grupo, surge la instauración de una especie de ministerio de la prostitución religiosa, que ellos definen como flirt fishing o fruity fish, que es la pesca por el coqueteo. Esto implica que toda mujer que ingresa al movimiento debería estar dispuesta a ejercer la prostitución para ganar adeptos. La secta Niños de Dios o La Familia ya fue investigada hace 4 años por la justicia argentina. En aquella ocasión, la acusación se basaba en el consumo y tráfico de drogas. Hace 2 semanas, una denuncia de un antiguo integrante reabrió el caso. También en España, Francia e Italia se han instruido en los últimos años procesos judiciales contra la secta Niños de Dios. El Banco de España ha decidido no esperar al Bundesbank y por su cuenta ha bajado hoy el precio del dinero en medio punto, colocándolo en el 10%. Hacía más de 10 años que no se registraba en España un tipo de interés tan bajo. Y las reacciones no se han hecho esperar. Esta misma mañana, 6 bancos privados repercutían la rebaja a sus mejores clientes. Para los créditos hipotecarios y de consumo, en cambio, la reducción no ha sido tan automática. El precio oficial del dinero ha bajado hoy a niveles que no se veían desde principios de los años 70.
El Banco de España ha decidido no esperar al Bundesbank y ha reducido en medio punto al 10% el tipo marginal de la subasta decenal de depósitos. Esta rebaja de los intereses, desde hace tiempo reclamada por amplios sectores políticos y económicos como medida imprescindible para reactivar la inversión, ha traído como primera consecuencia un abaratamiento en los créditos que ofrecen los bancos. La bajada de tipos, anticipada ya el miércoles por Argentaria y ayer por el Banco Urquijo, ha sido secundada hoy por otros 6 bancos privados: Banco de Santander, de Comercio, Bankinter, Central Hispano, BBV y Banesto. Como siempre, la mayor rebaja ha correspondido a los créditos preferenciales, los que los bancos conceden a sus mejores clientes, mientras que los créditos hipotecarios y al consumo no han acusado tanto estos descuentos. Mientras que el precio oficial del dinero ha bajado en lo que va de año 3,25 puntos, los créditos hipotecarios solo han bajado 2 puntos y los destinados al consumo tan solo 1,5 puntos. Seguimos teniendo los tipos de interés más altos de Europa, excepción hecha de Portugal y Grecia, y no bajarán mucho más a menos que el gobierno consiga controlar la inflación. Parece imposible, pero ha ocurrido. En Barcelona, los trabajadores de una empresa de piezas de automóviles se han encontrado con la factoría cerrada a la vuelta de sus vacaciones. Son 195 y por su cuenta han decidido seguir acudiendo cada día al lugar donde tenían su puesto de trabajo. De hecho, ni siquiera están despedidos. Al llegar de vacaciones, los trabajadores de la empresa y equipos auxiliares se encontraron con las puertas cerradas a cal y canto. Guardias jurados impiden el acceso de los trabajadores a la factoría, dedicada a la fabricación de componentes del automóvil. Pero el día 1 de septiembre la empresa no cumple con sus obligaciones contractuales, que es abrir el puesto de trabajo, dar actividad a los trabajadores y empezar a negociar, como se comprometió el día 23 de julio, antes de las vacaciones, con los sindicatos un plan de viabilidad y dar el cerrojazo. El comité de empresa ha denunciado el cierre a la Inspección de Trabajo, que ha citado el próximo lunes al administrador, José María Delors. Los trabajadores estudian presentar además contra Delors una querella criminal por vender a SEAT por 150 millones de pesetas los moldes con que fabricaban los componentes de automóvil. Como medida de presión, los trabajadores acuden al trabajo cumpliendo con sus turnos y montando guardia en la puerta de la factoría. Pero por el momento no reciben ninguna respuesta de la empresa. Así andan las cosas. Mientras tanto, en distintas ciudades españolas, la Asociación de Jóvenes Agricultores regalaba a la población sus productos del campo, productos que, como saben, son boicoteados sistemáticamente, a menudo, en las carreteras francesas por los agricultores del país vecino. Su protesta se resume en una frase: antes de que lo quemen los franceses, que lo coman los españoles. Y, por cierto, en Madrid se formaron esta mañana colas larguísimas. Véanlo. La Plaza Mayor de Madrid se ha convertido este mediodía en un gran mercado. Agricultores de todas las comunidades autónomas han regalado a las más de 2.000 personas que esperaban en fila 50 toneladas de productos agrícolas. Piensan que es mejor dárselo a los españoles que los franceses lo tiren. Con este acto, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores pone el colofón a varios meses de movilizaciones. Reivindican ser defendidos en la Comunidad Europea y protegidos por el gobierno español. Lo que hace falta es que el gobierno español le eche las mismas narices que le está echando el señor Balladur a la defensa de los intereses de los agricultores franceses en este caso. Los madrileños han demostrado esta mañana que conocen la problemática que sufre el campo español y aseguran que si pueden compran fruta española. Yo no compro nunca de cosas extranjeras, hay que dejar el dinero en España. Están pendientes todo el año de la cosecha y que luego para que les paguen muy poco. Su protesta de hoy no es ninguna broma. Cada año abandonan el campo en España 120.000 agricultores y las pérdidas económicas en el sector desde que empezaron los conflictos con los agricultores franceses ascienden a 4.500 millones de pesetas, que es el importe de los contratos no realizados. Era la protesta de los agricultores, pero la protesta política del día ha estado centrada en el permiso penitenciario que un juez de Jaén ha concedido a Emilio Ellín. Este hombre, que está condenado, como saben, a 30 años de cárcel por el asesinato de la joven militante de izquierda Yolanda González, el mismo que ha protagonizado ya 3 intentos de fuga, uno de ellos con éxito, está en libertad desde este mediodía y durante los próximos 7 días. Este es el momento en que Emilio Ellín abandonaba la cárcel para disfrutar de un permiso de 7 días. La concesión del permiso está basada en un estudio de su comportamiento efectuado por el equipo de observación y tratamiento de la prisión Jaén 2. Sin embargo, en este informe no constaban los intentos de fuga de Ellín. El juez de vigilancia penitenciaria de Málaga, Pedro Díaz Calero, que ha concedido el permiso al ultraderechista, ha asegurado que de haber conocido estos intentos, quizá hubiera denegado el permiso. Emilio Ellín fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato en febrero de 1980 de Yolanda González, militante del Partido Socialista de los Trabajadores. A los pocos meses de su detención, Ellín escapó con otros internos de la cárcel de Alcalá de Henares, aunque fue detenido unas horas más tarde. En 1983
volvió a intentar escapar sin éxito del centro penitenciario de Cartagena. En febrero de 1987, Hellín aprovechó un permiso de salida de 6 días para huir de España. 2 años después fue localizado en Paraguay, donde fue detenido tras cursar la justicia española una petición de extradición. En septiembre de 1990, el ultraderechista fue entregado a las autoridades españolas. Emilio Hellín, al que se le negó un permiso en junio pasado, está considerado como un recluso de máximo riesgo de fuga, por lo que durante este permiso será vigilado por las fuerzas de seguridad del Estado. Este apretón de manos entre el presidente ruso Boris Yeltsin y el de Ucrania Leonidas Kravchuk marca el fin del poderío nuclear ucraniano. Desde hoy Ucrania traspasa a Rusia todas sus ojivas nucleares para ser destruidas. El acuerdo ha tenido como escenario las negociaciones que las dos repúblicas exsoviéticas mantienen sobre la flota del Mar Negro. Ucrania renuncia a la mitad que hasta ahora le correspondía y a cambio recibe un paquete de compensaciones técnicas y económicas por parte de Moscú. Durante 2 años, Rusia y Ucrania han estado enfrentadas por la posesión de la flota del Mar Negro, una de las más poderosas del mundo con 380 buques, y por las 1.700 cargas atómicas del Ejército Rojo que se quedaron en suelo ucraniano. Las dos naciones más poderosas de la antigua URSS no habían conseguido en sucesivas cumbres llegar a un acuerdo y a punto estuvo de vivirse un motín en la flota exsoviética de los marineros ucranianos que no querían pasar a manos rusas. Ahora, la crisis económica que vive Ucrania ha forzado a sus autoridades a llegar a un acuerdo con Moscú por el que cede su parte de la flota a cambio de un descuento en la deuda que tiene con Rusia. Kiev obtiene también compensaciones, pero en especies por el traspaso de las cabezas nucleares. A cambio de ello, Rusia les proporcionará uranio para sus centrales nucleares. El histórico acuerdo por el que Ucrania deja de ser una potencia nuclear lo sellaban esta tarde los dos presidentes Boris Yeltsin y Leonidas Kravchuk tras una reunión entre fuertes medidas de seguridad junto al balneario ucraniano de Yalta. Todavía quedan por resolver, sin embargo, algunos detalles, como dónde quedará amarrada la flota anclada hasta ahora en la ciudad ucraniana de Sebastopol. En Washington, las conversaciones de paz entre árabes e israelíes se han suspendido hasta el próximo martes sin haber alcanzado todavía un acuerdo sobre la autonomía de Gaza y Cisjordania. Una autonomía que para cientos de miles de palestinos en la diáspora supondrá la vuelta a casa. Muchos sueñan ya en todo el mundo con ese momento. Los palestinos se debaten entre la esperanza de vivir en un territorio propio y la necesidad histórica de exigirlo. Si se firma el acuerdo para la autonomía de Gaza y Jericó, se calcula que hasta 1 millón de palestinos de la diáspora regresarían a estos territorios para intentar rehacer sus vidas. Un retorno que supondría una inversión de unos 25.000 millones de dólares. Además de los 5 millones de palestinos dispersos entre Israel y los países árabes, serían precisamente los más pobres los que intentarían instalarse en Gaza. Esta esperanza podría frustrarse si las opciones radicales de no ceder a la negociación prosiguen. Hoy los ataques de estos grupos fueron generales en Líbano, Gaza y Jerusalén. El otro debate, el de la negociación, tampoco avanza como se esperaba. Mientras Yasser Arafat intenta convencer en Túnez a los dirigentes de Al-Fatah para que apoyen el acuerdo, los israelíes aguardan esta decisión y el reconocimiento del Estado hebreo por parte de la OLP. En Washington, el acuerdo sobre la autonomía de Gaza y Jericó parece cada vez más depender de estos pronunciamientos, aunque el ministro de Exteriores israelí, Simón Pérez, insiste en que ambos son independientes. Las conversaciones de paz se han suspendido esta tarde sin acuerdo y no se reanudarán hasta el próximo martes. Efectivamente fueron policías. El informe oficial sobre la masacre de 21 personas en un barrio de favelas de Río de Janeiro ha identificado al menos a 12 miembros de la policía que participaron en la matanza. Amnistía Internacional acusa al gobierno brasileño de incapacidad para prevenir este tipo de acciones salvajes por parte de las presuntas fuerzas del orden. La versión divulgada hoy por el diario O Estado de Sao Paulo relaciona la matanza de 21 habitantes de una favela de Río de Janeiro el pasado lunes con el asesinato de 4 policías militares ocurrido un día antes y señala como autores materiales a miembros del cuerpo de la policía militar implicados en el tráfico de drogas. Según el periódico Carioca, los 4 agentes fueron acribillados por sus propios compañeros porque habían descubierto algo grande. Sin embargo, las autoridades culpan de la matanza de los policías al jefe del narcotráfico Flávio Pires da Silva. O Estado de Sao Paulo señala cierta relación entre los uniformados asesinados y una de las familias que fueron masacradas en la matanza de la favela. El exterminio de los 21 habitantes del barrio marginal ha despertado el interés mundial. Mientras los delegados judiciales afirman que cuentan con una lista de 12 autores del crimen, entre los que se encuentran varios policías, Amnistía Internacional ha denunciado el desinterés o incapacidad del gobierno brasileño para prevenir la brutalidad y corrupción de las fuerzas de seguridad.
Según los propios vecinos de los barrios, agentes de la policía acostumbran a ir a las favelas a extorsionar a los narcotraficantes y realizan labores de escolta de cargamento de drogas. La justicia ha demostrado en numerosas ocasiones la implicación de policías militares en el exterminio de niños de la calle y en la escalada criminal del narcotráfico brasileño. Vamos ya con el resumen de otras noticias interesantes del día. Son estas. El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, aclara tras el Consejo de Ministros que ninguna comunidad saldrá perjudicada ni beneficiada con la cesión del 15% del IRPF, zanjando así la discusión abierta sobre el tema. La policía vasca detiene a otras 3 personas, 2 de ellas miembros de HB que participaron en la agresión a un ertzaina en las pasadas fiestas de Bilbao. El lehendakari Ardanza dice que el secuestro del industrial Julio Iglesias va a suponer un hito en la historia de los secuestros de ETA por el rechazo social que genera. Julio Anguita, coordinador general de Izquierda Unida, critica la política del gobierno calificando de agresión la propuesta del Ejecutivo para el Pacto Social y de chapuza la cesión de parte del IRPF. El tenor Plácido Domingo ya tiene un lugar en Hollywood. Desde hoy posee una estrella en el famoso Paseo de la Fama. El plusmarquista de salto de altura cubano, Javier Sotomayor, recibe el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pide calma a los valencianos después de que un bañista fuera mordido por un escualo, familia a la que pertenece el tiburón. Los bombardeos impiden que los cascos azules españoles continúen el dispositivo para llevar a 60 heridos de Bosnia a España. De momento han llegado a Split 29 croatas, pero faltan otros tantos musulmanes. El Soviet Supremo de Rusia deja sin efecto la decisión de Boris Yeltsin de destituir al vicepresidente Alexander Ruskoy. Juan Pablo II comienza mañana la visita a Lituania. Este país no ha recibido nunca a ningún papa. El niño que acusa a Michael Jackson de abusos sexuales se siente destruido según su abogada, pero dispuesto a ir a los tribunales. Faltan ya muy pocas horas para que comience la Liga de Fútbol. Todo está dispuesto y a partir de mañana mismo los aficionados tienen la emoción garantizada. El balón liguero se pondrá en movimiento mañana sábado en Pamplona y serán Osasuna y Real Madrid quienes disputen el primer partido. En el encuentro los blancos no contarán con Zamorano, que está lesionado, aunque será recuperado posiblemente la próxima jornada. El Real Madrid, que ha disputado una mediocre pretemporada, no dispondrá además mañana de Luis Enrique, Chendo y Villarroya y tal vez tampoco de Lassa. Barcelona y Real Sociedad jugarán otro de los partidos destacados de esta primera jornada de la Liga 93-94, aunque el acontecimiento del domingo será el derbi gallego, en el que el equipo de La Coruña disputará en casa y ante sus vecinos de Vigo el derecho a seguir llamándose Superdeport. El encuentro ha sido calificado por la Comisión Nacional Antiviolencia de alto riesgo y los seguidores radicales del Celta serán escoltados por la policía. Sevilla, Valencia, Tenerife o el mismo Deportivo de La Coruña siguen siendo los equipos que podrían dar la sorpresa este año si los campeones de Johan Cruyff no repiten la victoria del año pasado o si los merengues de Floro reinciden en las derrotas a última hora de la Liga 92-93. Pues así están las cosas. La temporada promete y seguro, pero Pablo Parrado, que ya está puesta sobre quién será el campeón. Estoy convencido que así será. Barcelona y Madrid, entre tanto, parten otra vez como favoritos al título de Liga, pero los azulgrana se ha reforzado más y mejor. El actual campeón ha impuesto en los últimos años su particular ley del rodillo y los blancos han tenido que pasar una agónica travesía del desierto. Johan Cruyff está convencido de que el espectáculo le dará un nuevo título y Floro va a tener la que podría ser su última oportunidad. Por detrás de los grandes aparecen el Atlético, Deportivo, Tenerife y Valencia. Los 4 se han reforzado pensando en el futuro y han sabido fichar con inteligencia. La crisis ha obligado a los cerebros grises de los equipos a mover el coco y han salido estrellas de debajo de las piedras. Moasir y Mijatovic, el descubrimiento de Hiddink para el Valencia, son claros ejemplos de ello. Hay más igualdad en la Liga Española y eso, desde mi punto de vista, es bueno, pero no hay que engañarse. Las últimas 8 ligas las han conquistado Real y Barça, que para esta temporada suman entre los dos más de 14.000 millones de presupuesto. El punto flaco de los azulgrana puede ser paradójicamente la calidad de sus futbolistas, y es que Cruyff, con 8 internacionales españoles, un holandés, otro danés, otro búlgaro y uno más brasileño, más que un entrenador, parece el secretario general de la ONU. Y el Real de Floro faltaría más, encantado de la vida. A los merengues ya no les llaman ni siquiera a Roberto Krosineski. Mañana pues el primer asalto. Ahora una breve pausa para la publicidad y regresamos. Conoceremos los periódicos de mañana, los estrenos del fin de semana y escucharemos a un Pavarotti rejuvenecido tras perder 40 kilos. Hasta ahora mismo.
Los mejores chistes. ¿Saben aquel que dice que eran dos amigos? Uno le dijo al otro, mi hijo es un perro. Tiene 20 años y todavía hace bup. Dice el otro, el mío es más perro todavía. Dice, el mío hace bup, bup. Y los personajes más divertidos. Y cuando le contesta Jorgecito. En el bar más chistoso del verano. Esto es un señor que va a su médico y le dice, doctor, me ha dicho un medium que soy poseso. Dice, ¿cómo que poseso? ¿Será poseído? Dice, pues eso. La chistera. Perfecto. Doble humor, doble carcajada, doble Eugenio. La chistera. El domingo a las 7:20 de la tarde en Telecinco. Los coches te llevan, los conduces, te transportan. Pero un Clio, además, se vive. Nuevo Clio Symbol con radiocassette con frontal extraíble. Vívelo desde 1.150.000 pesetas. Haz amigos en directo y con solo una llamada. En la línea de la amistad te están esperando. 903-300-199. Llama ahora. No pierdas tu ocasión. A fin y año. Encuentra a tu pareja por teléfono. 903-360-111. 903-360-111. Acaba de nacer. Nuevo suavizante Flor Ultra. Tan suave como tus besos. Tan suave como su piel. Flor Ultra, con poca cantidad, deja toda la ropa tan suave y fresca que hasta él notará la diferencia. Flor Ultra, ultra suavidad. Flor de piel. Otra vez a lavar. Si tú también has tenido que volver a lavar, presentamos Colón Color Efecto Lejía, con toda la eficacia de ingredientes alternativos a la lejía. Borra las manchas, de una vez por todas. Phone call 903 30 50 50. Llamada para 2. Hola amigos, ¿os inquieta el futuro? Llamadme ahora al 903 39 0094. Os estoy esperando. Telegastet, su tienda amiga, le presenta Acuimán Portátil, la última novedad para su salud. El productor de agua magnética más eficaz, realizado científicamente por el doctor en físicas y catedrático de universidad, don Felicísimo Ramos. De tamaño reducido, uso sencillo y fácil limpieza, el productor de agua magnética es conveniente para el tratamiento de afecciones renales, enfermedades del aparato digestivo, artritis, acné. Acuimán no comporta riesgo alguno para los seres vivos, incluso para los portadores de marcapasos o determinados implantes mecánicos como dispositivos intrauterinos, prótesis, etc. Al estar provisto de una pantalla magnética, no interfiere a otros aparatos de su hogar. Las propiedades de Acuimán están garantizadas por más de 100 años. Disponga ya de un manantial de salud en su casa llamando al teléfono 914-78-7997. Su precio es de 12.500 pesetas. En cada pedido le obsequiamos con una cinta de vídeo explicativo. Es un producto con garantía Gastet. Escucha los mejores chistes y gana premios comprando más del tuyo. Llama a Telechiste 903-333-903. ¿Sientes soledad? Llama a la más novedosa y original mensajería de contactos en el 903-374-374. Con un detergente tradicional hay que aclarar la grasa antes de usar el lavavajillas. Con Calgonit no hace falta aclarar. Pero, ¿qué pasa cuando la grasa difícil además reseca en su lavavajillas? Presentamos el nuevo Calgonit Ultra. Con la mitad de detergente acaba con la grasa que otros no consiguen eliminar. Calgonit Ultra, en botella y en pastillas. Máximo poder desengrasante sin aclarado. El único recomendado por los principales fabricantes de lavavajillas. Vamos a conocer ya lo que han llevado sus portadas los periódicos de mañana. Esta noche hemos visitado en Barcelona la redacción de La Vanguardia y en Madrid las del Mundo, El País y ABC. En esta última comenzamos.
Buenas noches a los espectadores de Telecinco. Después de los entrenamientos, de los fichajes y de los torneos de verano, vuelve el fútbol oficial. A partir del domingo empieza la Liga y a este asunto hemos dedicado nuestra portada de mañana, ilustrada con una imagen a todo color de Emilio Butragueño. Además, también en nuestra primera página destacamos la bajada de los tipos de interés hasta el 10%